Únete a La Voz del Viento y suscríbete en nuestra website. Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento y hoy tenemos una sesión más de conspiración y de misterio y hoy tenemos un invitado que, bueno, ya para nosotros empieza a ser un invitado muy especial, es Rosalía Sanz, todos ya la conocemos y bueno, vamos a seguir hablando con ella de, bueno, un material bastante, podríamos decir, exquisito porque sí voy a decir antes de empezar que nosotros somos buscadores y como buscadores tratamos de ver y de buscar la verdad allá donde esté y por lo tanto hago hincapié en ello y bueno, pues cómo no, entrevistar a Rosalía Sanz y presentarte. Rosalía, ¿qué tal estás? Pues muy bien, saludos a todos y gracias, Moisés, por invitarme a tu programa. Bueno, pues siempre yo he opinado, o soy de los que opina, que todos los temas tienen otro giro de tuerca y que no siempre las versiones oficiales son las que realmente son las válidas, evidentemente. Y entonces hoy vamos a hablar en este programa sobre el Titanic, sobre el falso hundimiento del Titanic. Y bueno, vamos a empezar a hablar de ello. Para empezar, ¿por qué es el falso hundimiento del Titanic? Porque muchas personas a lo mejor desconocen el dato de que el Titanic tenía un hermano gemelo, un buque similar que se llamaba Olympic. De hecho, no eran solo dos, era un proyecto de construcción de una serie de 3 buques transatlánticos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que el Titanic, el Olympic y el Britannic, que era el tercero, eran 3 buques de similares características físicas. Y, aunque después daremos los datos y los detalles, quien realmente se hundió, porque sí naufragó, sí se hundió un buque, pero no fue el Titanic, fue el Olympic, que si quieres pues podemos dar detalles de por qué llegué, o muchas personas hemos llegado a la conclusión de que no fue el Titanic el que naufragó, sino su hermano gemelo, el Olympic. Sí, claro. Todos los detalles son pocos para La Voz del Viento. Pues mira, es importante partir de la base de que primero el Olympic tuvo un accidente, andaba sin seguro, tuvo una abolladura, bueno, un agujero muy grande en uno de sus laterales y bueno, costó a la empresa constructora, la White Star Line, le costó mucho dinero porque tuvo que pagar no solo los ajustes del Olympic, sino también del buque de guerra con el que había chocado, ¿no? Ya partimos de esa base. Tenemos a un Olympic sin seguro, con un accidente. ¿Y qué pasa después? Pues antes de contar por qué motivo no era el Titanic el que se hundió, sino el Olympic, es importante recordar que en el año 1910 hubo una reunión de poderosos banqueros en la isla de Jekyll, en Georgia, Estados Unidos, banqueros que querían promover la creación de la Reserva Federal. Entre ellos pues estaba Nelson Aldrich, que era pues senador, suegro de uno de los Rockefeller, de John Rockefeller. Estaba también Paul Warburg, que era un financiero. Estaba Arthur Frank Vanderlip, que era de la National City Bank. Estaba Henry Pomeroy, que era el representante de JP Morgan, porque todo esto es para indicar que hubo una reunión de banqueros que tenían un propósito, la creación de la Reserva Federal, y que en esa reunión se encontraba el representante de JP Morgan, que es pues era un gran magnate en aquella época, multimillonario, dueño de empresas de ferrocarriles, navieras y dueño de la White Star Line, que es la compañía naviera
que se encargó de la construcción de estos 3 buques transatlánticos, ¿no? El objetivo de esta reunión era la de crear la Reserva Federal, que era un banco central en Norteamérica que pudiera pues ser el centro neurálgico de todos los demás bancos, y un poco el objetivo era controlar no solo la economía de Estados Unidos, sino la economía mundial. Por lo tanto, estamos hablando de una reunión de alto grado que fue decisiva para lo que sucedió después. ¿Por qué? Porque los que querían impulsar este proyecto de monopolio de control económico y financiero mundial se encontraron con ciertos opositores, y esos opositores no eran ni más ni menos que personajes importantes e influyentes, e incluso uno de ellos era considerado el hombre más rico de aquella época. Se le llamaba el terrateniente de Nueva York, era John Jacob Astor. Se oponía a la creación de la Reserva Federal. Su familia era propietaria del Empire State Building, ¿no? También había otro importante opositor, Benjamin Guggenheim, que se le llamó el rey de los ferrocarriles, ¿no? Era un magnate del cobre. También Isidor Straus, que tenía la propiedad de los almacenes Macy's, que por aquella época eran los más poderosos y los más importantes, ¿no? Y después también teníamos a George Danton Widener, que era un banquero del Fidelity Trust Company de Filadelfia, que era el banco de la White Star Line, es decir, de la compañía naviera de los buques. Eran familias judías europeas que se habían instalado en Estados Unidos y que tenían el control pues de la economía mundial. Pues estas personas no estaban de acuerdo con que un grupo de poderosos y millonarios neoyorquinos se hicieran con el control, con el control financiero de Estados Unidos, creando la Reserva Federal. ¿Qué pasó? Pues que a J.P. Morgan pues se le ocurrió la idea de invitarles a hacer lo que era el viaje inaugural del supuesto Titanic, que no era el Titanic, después veremos más detalles, con un objetivo claro: eliminar a los opositores que podían frenar definitivamente la creación de lo que ellos considerarían y lo que se convirtió en la mayor empresa privada, o en la empresa privada más poderosa del mundo al día de hoy, la Reserva Federal. En total, eligieron como unas 600 personas, opositores, enemigos, personas de las que querían desprenderse, a las que querían perder de vista, y las invitaron al viaje inaugural del falso Titanic, que en realidad era el Olympic, y se las invitó un total, como digo, de unas 600 personas. ¿Qué pasó? Pues que estas personas se embarcaron el famoso día en el que el falso Titanic salió de Inglaterra con destino a Nueva York, el día 10 de abril de 1912. ¿Pero qué pasó? Pues que J.P. Morgan canceló su billete, otras personas también cancelaron su billete, es decir, todos aquellos que se supone que sabían y conocían lo que estaba sucediendo, incluso miembros de la tripulación, cancelaron sus billetes antes de que el barco zarpara. E incluso se dio un dato muy importante: una familia muy poderosa que canceló justamente 10 minutos antes y dejó a bordo no solo todos sus enseres, ¿no?, sino también a su personal de servicio. O sea, más de 50 personas, sobre todo socios de J.P. Morgan, pues decidieron cancelar el viaje porque sabían que esto pues no iba a buen fin, que tenía un oscuro propósito, y fueron avisados, ¿no? Esta historia nos puede recordar la historia de los autoatentados de la Torre Gemela, ¿no? Y ahora veremos por qué, porque todo esto continúa. ¿Qué pasa? Pues que el capitán que dirigiría este barco, este buque con destino a Nueva York, era el mismo capitán que llevaba pues más de 26 años capitaneando, y que era el capitán del Olympic. Se llamaba John Smith. Era un jesuita, porque hay que tener en cuenta que aquí los jesuitas
tenían un poder inmenso y que eran ellos quienes ejecutaban todas estas cosas. De hecho, tal es así que en Inglaterra, en el viaje inaugural del falso Titanic, subió un jesuita, Francis Brown, para sacar fotos del buque por dentro, de todas sus instalaciones, para verificar pues que estaban dentro los poderosos, los millonarios de los que querían desprenderse, y se bajó en Belfast, en Irlanda. Se bajó en Irlanda y el buque pues siguió rumbo a Nueva York, ¿no? Pues sí, era para comprobar que efectivamente esas personas estaban a bordo, y de hecho esas fotos con posterioridad sirvieron para que todo el mundo creyera que lo que había sucedido, lo que sucedió después, la noche del 14 de abril de 1902, fue un accidente. Como consecuencia de ello, la empresa White Star Line pudo cobrar el seguro porque se había hecho pasar por el Titanic, que estaba asegurado era el Titanic, y un seguro de 5 millones de euros, nada más y nada menos por aquella época, ¿no? El dato importante que nos hace saber que no era el Titanic es porque cuando se hundió, después veremos más detalles de ese hundimiento, pero cuando se hundió, los buceadores encontraron donde debería poner la palabra Titanic, encontraron 2 letras que era una M y una P de Olympic, las demás no se veían, se veía solo la M y la P. Al Olympic le habían puesto 2 claraboyas más, porque tenía menos claraboyas que el Titanic, le habían puesto una chimenea artificial que no servía como chimenea, solamente era para que se pareciera al Titanic, e incluso una hélice del buque sumergido en el Atlántico tenía la numeración 401, cuando en realidad la numeración de las hélices del verdadero Titanic era la número 400. También otro dato muy importante, en el juicio que se desarrolló después, un socio de la White Star Line, Harold Sanderson, pues se refirió 2 veces al Titanic como Olympic, es decir, ellos obviamente sabían esto y se les escapó, ¿no? Y bueno, muchos datos más. El caso es que el capitán del barco, John Smith, no sabía que el desastre se iba a producir. A él la información que le dieron es, bueno, vete con este barco a alta mar, atraviesa el océano, el barco fingirá el buque un accidente y así podremos cobrar el seguro, y en ese lugar se encontrará otro buque, que es el buque, a ver si me acuerdo cómo se llama. Sí, el California. Pues bueno, canadiense. California. California, sí, el californiano, sí. Californiano, sí. Y pues, claro, le dijeron al capitán que ese buque, el California, pues estaría ahí en alta mar esperando por ellos, cogerían a todos los pasajeros y se los llevarían. Eso es lo que le dijeron al capitán. De hecho, el buque California, que también es de la empresa White Star Line de JP Morgan, salió 5 días antes del viaje inaugural del falso Titanic, y cuando en realidad era un buque de cargamento de mercancías y de personas, realmente el cargamento que llevó era de mantas y de jerseys. O sea, el capitán tenía motivos para confiar que había un plan de salvamento en alta mar que haría que consiguieran lo que era el dinero del seguro, pero que podrían salvarse. ¿Qué pasó? Que cuando esto sucedió, en la noche del 14 de abril, ¿qué es lo que sucedió? Importante saber que el buque no se chocó con un iceberg, el buque era de acero, el acero es más duro que el hielo. Lo que sucedió, según testigos que pudieron relatarlo, supervivientes, es que se produjeron explosiones, 5 en total, en lo que eran los compartimentos estancos del buque, que están todos por debajo de la línea de flotación. Un buque con 16 compartimentos estancos que, para poder ser hundido, necesitaba que como mínimo 5 de ellos pudieran estar pues agujereados, ¿no? De hecho, las inmersiones submarinas que se han hecho han demostrado esos agujeros, esos 5 agujeros, que están hechos de dentro hacia afuera.
Y los testigos mencionan que oyeron explosiones, no solo explosiones, también había fuego, ¿no? Pues así fue como el Titanic, que no era el Titanic, era el Olympic, se hundió, se partió en 3 pedazos, se hundió rapidísimamente. Hay un dato importante, como el capitán John Smith pensaba que iban a ser rescatados, cuando se oyeron las explosiones, cuando comenzó toda esta tragedia, él estaba muy tranquilo y le decía a todos que no iba a pasar nada, que el californiano les iba a rescatar. Por lo tanto, no tomó ninguna medida de emergencia, ni mandó mensajes de auxilio, ni nada durante más de media hora. E incluso, algo muy significativo, muy importante, el encargado de, ya cuando ya era tarde y ya tuvieron que arriar los botes salvavidas, pues el encargado jefe de los botes tuvo que pelear con el jefe, con el capitán, mejor dicho, porque el capitán no quería que los botes salvavidas pudieran, pues eso, contener a las personas y llevárselas, porque seguía esperando la ayuda del californiano, ¿no? Del California. Ya cuando se pusieron a pelear, porque ya se produjo una pelea para poder salvar a las personas, ya era una situación de emergencia, y entonces al final pudieron sacar los botes. Importante que la autorización que tenían era solo mujeres y niños, y es cierto que en todas las tragedias se cuenta eso, ¿no? Pero ocurrió un dato muy curioso. La familia Widener, una de estas poderosas que se oponían a la Reserva Federal, pues iba la señora Widener a subir en un bote y no dejaron que subiera su marido y su hijo, que el hijo era ya mayor. Por lo tanto, la señora Widener decidió no subir, no salvarse y quedarse en el buque, cuando el bote salvavidas tenía solamente unas 28 personas y su capacidad era para 72, es decir, el objetivo no era salvar cuantas más personas mejor, sino que por favor no entraran en los botes aquellas personas que debían perecer en el naufragio. Otro dato importante contado por los supervivientes es que en los botes salvavidas no ponía Titanic, ponía Olympic. Vaya, este dato también que es muy importante. El caso es que pues consiguieron eliminar pues más de 1.500 personas, fallecieron más por frío que por ahogamiento, porque eran aguas gélidas, ¿no? Y el objetivo estuvo conseguido. JP Morgan pudo frotarse los brazos, cobró su seguro de $5 millones, que para él no es nada realmente, pero bueno. Por cierto, yo no sé si lo dije, pero era un seguro que había sido contratado tan solo 15 días antes, ¿vale?, de que sucediera este falso accidente, y contratado para el Titanic, no para el Olympic. El Titanic, por cierto, con su seguro y todo, siguió navegando bajo el nombre de Olympic hasta el año 1935. Y JP Morgan, como digo, se tuvo que pues frotar las manos. ¿Por qué? Porque había conseguido varios pájaros de un tiro. Gracias al hundimiento del Olympic, pudo al año siguiente, en 1913, crear la Reserva Federal. Por lo tanto, en 1914, esta élite dominante económica, financiera y política comenzó la Primera Guerra Mundial gracias al dinero de la Reserva Federal, dinero que fue para todas las grandes empresas de estos señores, ¿no?, que se hicieron multimillonarias, que terminaron convirtiéndose en grandes monopolios y que perduran al día de hoy. Un poco en resumidas cuentas, la historia de un buque que no era el Titanic y que se hundió con un objetivo y con un propósito concreto, ¿no? Bueno, y una historia muy importante porque, bueno, si todo esto es así, pues nos desvela un poco esa historia oculta. Y además, lo curioso también es que, bueno, todas las empresas esas que has dicho, por ejemplo, como JP Morgan, e incluso todas las empresas que en la Segunda Guerra Mundial iniciaron, digamos, su andadura y estuvieron más o menos directa o indirectamente involucradas, a día de hoy siguen siendo las grandes empresas. Así es, tristemente es algo que sucedió y que sucede en todo el mundo. También podemos aplicarlo al caso de España. Las grandes empresas que perduran al día de hoy nacieron en el nacional
catolicismo de Franco. Por lo tanto, igual pasó en Europa y en otros países que las grandes empresas, que es de ellos, de estos mismos, estamos hablando de judíos sionistas, ¿vale? Yo no hablo de los judíos en general, sino de un grupo de judíos que tienen un propósito concreto y determinado, que son los que están detrás y han estado detrás de la Reserva Federal, de las guerras mundiales y, en fin, que son los que poseen el monopolio de todas las empresas a todos los niveles, y esto se lo permitió la creación de este Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal. Bueno, pues Rosalía, ¿alguna cosa más relacionada con el Titanic? Pues yo creo que, si no se me escapa nada, yo lo que puedo decir es que el buque californiano, el California, estaba presente cuando el Titanic, mejor dicho, el Olympic, se hundió. De hecho, los testigos dicen que vieron a ese buque parado y que no les prestó ayuda, no les prestó socorro. ¿Por qué? Porque el capitán había tirado unas bengalas, pero esas bengalas no eran de auxilio. Las bengalas de auxilio son de color rojo. Sin embargo, el capitán, en su esperanza de ser salvado y de que esto era una farsa, tiró unas bengalas al cielo, unas bengalas de color blanco, que lo que representan es fiesta y celebración. Por lo tanto, es la historia de un drama maquiavélico, perverso, y bueno, y los supervivientes fueron rescatados no por el californiano, sino por el buque Carpathia. Y yo creo que no me queda ningún otro dato así importante para destacar. Bien, pues bueno, pues vamos a continuar ahora con otro tema y vamos a escuchar unos anuncios y volvemos enseguida. Escuchas La Voz del Viento. Más información en lavozdelviento.es con Colin Rivas y Moisés Rojas. Esta emisión pertenece a La Voz del Viento con copyright 2015. Únete a La Voz del Viento y suscríbete en nuestra website.